Buenas tardes, hermanos. Nosotros vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Hebreos y vamos a comenzar un momento breve de oración. Gracias, Padre, por tu gran amor hacia nosotros. Gracias por tu protección. Gracias por la dirección que nos da la vida. Pedimos, Señor, que nos acompañe en este estudio, que tu Espíritu Santo esté alumbrándonos en la palabra que tienes para nosotros hoy día y que nosotros no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores también. Bendice tu palabra, el mensaje de cada corazón, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Esta semana pasada he escuchado de dos nuevos bebés que han llegado al mundo, gente conocida por nuestra iglesia, y damos gracias al Señor por ese regalo que Dios nos da. Y me acuerdo con los 4 hijos que tengo, que mi señora, obviamente con las manos de protección, cuidando al bebé. Y al principio es fácil en el sentido de que sabe qué es la alimentación que le va a dar. Pero resulta que una vez que ya los bebés ya empiezan a crecer y madurar, interesante ver la mamá que se pone muy preocupada y muy atentas a qué puede poner la boca más de la leche, digamos. Así que cuando ya empieza a tener una galleta o una gelatina o otra cosa, está muy preocupado que no sea algo muy grande para que lo puede tragar mal, algo así. Entonces resulta que en ese sentido está esperando el momento cuando el bebé empieza a comer algo que va más allá de lo que sale de la licuadora. Entonces, esto más o menos es la imagen que que el autor de Hebreos está dando en nuestro estudio del libro de Hebreos. El pasaje que vamos a ver hoy día comienza en capítulo 5, Hebreos 5, versículo 11 hasta 14, y después los primeros 3 versículos del capítulo 6. Pero que tú sigues en tu Biblia mientras que yo voy a estar leyendo en voz alta acá. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o elementos básicos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya en capítulo 6 dice, por tanto, por acá de lo que había dicho el autor, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces hoy día queremos tocar el tema de madurez. Y aquí hay una palabra que se usa, y esa palabra es telias. Telias es tanto como Pablo en sus epístolas, tanto el autor aquí, no siempre significa perfecto sin pecado, perfecto sin falla. Pero telios a veces se traduce, aquí se traduce madurez. Y literalmente lo que significa telios es desarrollado completamente desarrollado, llegando al propósito por lo cual fue creado o hecho. Entonces, este desarrollo puede ser físicamente, en conducta, o puede ser también espiritual. Ahora, piense por un momento que la idea de ese telias, o perfecto, o completo, supongamos hay un autor de canciones, está escribiendo una canción y está luchando, está ajustando, está poniendo cosas, sacando cosas y al final, el último punto, la última palabra, y ha terminado la canción. Al terminar la canción no es, entre comillas, una canción perfecta, pero sí es una canción completa.
Y ese es más o menos lo que está usando la palabra. Como cristianos nosotros no estamos llegando a la perfección, como el hecho de que solo Dios es perfecto, pero sí Dios está desarrollándonos, como Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿cierto? Ya va a llegar a su término, ya va a terminar con ser el producto final que fue la intención de tener. Yo me acuerdo cuando estaba viviendo en un departamento recién llegado acá a Iquique, y arrendamos un departamento en un edificio, pero en verdad estábamos comprando un departamento nuevo en verde que estaba construyendo el segundo edificio al lado, y justo desde el dormitorio de la ventana yo estoy mirando cada día el progreso del edificio, desde el cimiento, fundamento, subiendo cada día, cada semana un piso más hasta los 27 pisos, y al final ya está completando la obra bruta, y después poco a poco al final terminó nuestro departamento y nosotros mudamos de la casa arrendada a la casa, o del departamento arrendado al departamento comprado. Entonces ahí estamos mirando como el proceso, y cuando llegó el edificio completo, no significa que era un edificio o un departamento perfecto, pero sí estaba cumplido por el plan o propósito de lo cual tenía. Entonces nosotros vemos aquí que el mismo Jesucristo que está en este pasaje, el mismo Jesucristo está demostrando ese telios. Y vamos a ver en versículos 8 y 9 del mismo capítulo, dice lo siguiente, hablando de Jesús, y dice: y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, lo que sufrió, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces ese es un pasaje difícil, porque estamos hablando de Dios encarnado, Cristo Jesús, y estamos mirando que dice en ese pasaje que este Jesús aprendió y fue perfeccionando. Ahora eso choca, porque nosotros sabemos que Dios es perfecto, Dios no aprende, Dios nunca falló, pero cuando hablamos de Jesús, Dios y hombre juntos, en su humanidad tuvo que estar desarrollando. Mira lo que dice Lucas capítulo 2 y versículo 52. Ese es un episodio en la vida de Jesús cuando tenía 12 años de edad. Él entró como un bebé. Él no entró como un adulto, él entró como un bebé. Entonces resulta que vemos aquí que dice versículo 52 de Lucas 2, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice que él creció en sabiduría, creció en estatura, así que su cuerpo ya está madurando. Y su vida también. Me imagino que a la edad de 2 o 3 años Jesús no estaba haciendo todo lo que lo haría o lo iba a hacer, digamos, cuando es adulto. Entonces resulta que llegando acá, entonces llegamos a decir nuevamente en Hebreos capítulo 5 y versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La palabra aprendió aquí es la palabra imagen. Imagen es la palabra que significa aprendió, es un aprendizaje por experiencia. Es la manera de que hay que pasar. Cuando hablamos de madurez, no es algo instantáneo, no es un don, es algo de un desarrollo, es un desarrollo. Entonces vemos aquí que resulta que ese aprendizaje por experiencia, dice en el libro de Filipenses capítulo 4, en capítulo 4 de Filipenses, versículo 9,
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Esa es la palabra emathen. El versículo 11 dice, no lo digo porque tengas que hacer, pues he aprendido, y esas cosas que uno logra recibir a través de experiencia. Efesios 4 también, y versículo 20, dice lo mismo. Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido a ser Cristo. No está hablando de aprender en una Biblia, significa aprendizaje por experiencia. Uno tiene que pasar esa experiencia. El autor de Hebreos no está minimizando la deidad de Cristo en decir que aprendió obediencia, no como nunca pecó, es decir, que nunca desobedeció, pero tuvo que pasar por las experiencias a través de sufriendo para demostrar que estaba parte de su conocimiento. Ahora, vemos de que la madurez siempre viene a través de experiencias de sufrimiento, por el hecho que muchos de nosotros no queremos sufrir, pero al no sufrir nunca vamos a llegar a un nivel de madurez. Dice, la inocencia es vida no probada, pero la virtud es inocencia probada y triunfante. Y eso es lo que vemos en Cristo. La virtud de Jesús fue, Él experimentó en cuanto a tentaciones. Vemos que Él fue tentado, fue falsamente acusado y todo eso. Nunca iba a pecar. No me interpreto lo que estoy diciendo. Cristo no era como, Cristo es Dios encarnado, perfecto. Pero tuvo que ser tentado, tuvo que pasar las pruebas, tuvo que pasar las circunstancias. Y el autor entonces dice que aprendió, fue perfeccionado. ¿Qué significa? Su experiencia como un ser humano, nuestro sustituto, tuvo que pasar por las dificultades, etcétera, para llegar a ser nuestro sustituto. Entonces, su cuerpo, su vida, todo estaba siendo desarrollado humanamente para nosotros también. Ahora, entonces, con esa idea de madurez es pasar por las dificultades y llegar a ser desarrollado completamente como el cristiano que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, con esto vemos que los lectores del autor de ese libro de Hebreos había fallado grandemente, porque ya había llevado años en Cristo, pero no había ningún tipo de progreso. Por hecho, él dijo, yo quería llegar a un nivel más con ustedes, pero no puedo porque ustedes no están escuchando, no están recibiendo las enseñanzas. Entonces hoy día voy a tocar esa porción de las Escrituras, comenzando con la expectación de madurez, versículos 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son lo básico. Entonces, se espera que con tiempo un cristiano está progresando y está madurando, y ellos no estaban. Entonces, cuando un bebé en brazos se ve con chupete, en pañales, nadie piensa en nada. Pero ¿qué pasa cuando ya llega a los 4 años? Y el niño va a kinder, 5 años todavía con chupete, todavía va a kinder con los pañales. Después, cuando ya está llegando a unos años más, entonces ya no es algo natural. Ya va a recibir ese niño la mirada mala de las otras madres y de la burla y bullying quizás de los otros niños, porque uno espera con años, hay cierta madurez de cuerpo y madurez de acciones y conducta. Entonces resulta que aquí madurez puede ser espiritual también como físico, y dice como un niño espera el día para empezar a comer comida sólida. Ya al principio ya vienen los dientes de leche, ya puede empezar a comer cosas así, pan y otras cosas. Después hay una transición a otros dientes. ¿Se acuerdan cuando ya el primer diente se cae? ¡Oh, mira! Y resulta que ya está llegando los dientes de adulto. Y resulta que ya hay otro nivel, pero se espera que ese niño, ese joven ya sabe usar un cuchillo, sabe masticar bien, sabe qué porción o tamaño
lo que va a estar poniendo en su boca, todas esas cosas están sucediendo para que no trague demasiado. Es un proceso, pero es un proceso, bueno, son como 2 años y medio, así que ahí es tu primer bistec, ahí comen. No, así que tienes un proceso, pero está esperando que con tiempo, y todos saben, así que hay un niño que no comienza a conversar hasta hablar de hasta 3 años, entonces todo se preocupa. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa cuando alguien recibe a Cristo como Salvador personal y después de 3 o 4 años y no ha cambiado nada? Es lo mismo. Entonces, se espera una madurez que está sucediendo. Y saben que al principio, obviamente, ese bebé necesita ayuda de su madre igual. Nosotros debemos saber de que para que un niño llegue a madurez, o como un cristiano nuevo llegue a madurez, uno no dice, mira, aquí en la Biblia, llévalo, léalo. Nosotros sabemos de que en el principio es necesario, cada uno de nosotros necesitábamos alguien que iba a poder ayudarnos a comprender la Biblia. Por eso hay discipulado, por eso a veces hay mentores y otras personas en nuestra vida que nos ayudan. Y por eso hay la iglesia. Yo no entiendo, evangelismo sin iglesia para mí es algo que está como dejando al bebé aprender por sí mismo. Entonces la iglesia es importante. Entonces, Timoteo, por ejemplo, recibió su primera instrucción por parte de su abuela y su madre, y después por parte de Pablo. Los 12 apóstoles recibieron sus enseñanzas en cuanto a Cristo, de Cristo mismo. Pero sabemos de que la iglesia hoy es lo que se necesita para que un nuevo cristiano que reciba a Cristo como Salvador personal comience sus primeros pasos. Comenzando con el bautismo, también comenzando con el conocimiento de la palabra y también la conducta de unos con otros. Así que en el libro de Efesios, por ejemplo, capítulo 4, vuelvo a ese pasaje, la Magna Carta de la Iglesia, y dice capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios había dado dones de hombres, dones de personas, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aún sigue con más de este libro, pero vamos a seguir, porque volviendo a Efesios dice que a fin de perfeccionar, esa es otra palabra que es catartisman, y esa palabra significa equipando. Entonces la iglesia, los pastores, los líderes, la gente madura para los nuevos, están primero equipando, dando las herramientas necesarias para navegar la vida. Y después llegando al versículo 12, a fin de perfeccionar los santos, y después versículo 13 dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, telias, un varón, hablando de la iglesia completa, un varón, una iglesia, una persona completo, desarrollado, que ya está llegando a ser lo que fue la intención de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Entonces vemos de que Dios ha puesto la expectación, aquí el autor pone la expectación de que estamos en un proceso de madurez, y después de tanto tiempo había una decepción, una desilusión de parte del autor sobre sus compatriotas judíos cristianos que ya no habían crecido. Entonces resulta que dice el mismo libro, al fin del libro en Hebreos 13, versículos 7 y 17, que había pastores que están rogando por ellos. Dice que mira su vida, imita su vida, escucha a ellos porque ellos oran por tus almas. Entonces el primer punto del mensaje hoy día es la expectación de madurez. Y espero que cada uno aquí está preguntándote, ¿cómo llego yo a la madurez? Yo soy cristiano, tengo Cristo en mi corazón, fui bautizado, pero ¿cómo llego yo a la madurez?
Entonces aquí dice en versículo 14 de nuestro pasaje en el libro de Hebreos, en versículo 14 de capítulo 5 dice: pero el alimento sólido, es una referencia a la palabra, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar arriba de la palabra en griego kronos, que significa tiempo. Cuando Dios creó el mundo, los primeros 6 días de la creación, Dios hizo algo espectacular, algo muy específico, muy especial. Dios no creó la semilla, creó el árbol, no un bebé, un hombre adulto, no un bebé niña, sino que una mujer adulta, un universo adulto, un universo completo, un universo con la luz de las estrellas. Ya habían llegado unas montañas, unos valles, todo Dios había creado, todo con la imagen de algo ya desarrollado completo. Pero después del 7º día del descanso, ya comenzó el proceso donde ya los árboles están echando sus semillas, los animales están teniendo sus crías, los hombres están teniendo sus bebés. Ya entonces el proceso de este universo siempre comienza así chico y crece, comienza inmaduro y va rumbo hacia la madurez. Y aún espiritualmente Dios no estaba dando un don de madurez, sino que uno tenía que llegar a un punto y desarrollarse a través de experiencias y pruebas y dificultades y dilemas, y eso requiere tiempo. Entonces resulta que hablando de esto, si uno quiere tener un roble, por ejemplo, hoy día, uno tiene que plantar la semilla y esperar toda una vida, porque ya casi 100 años toma para tener un roble así, majestuoso. Así que incluso, ¿qué quiere? A veces uno dice que yo quiero dar ahora, y dice que ¿qué prefiere? Para un zapallo requiere 1 año, para un roble 100. Entonces, Dios no está haciéndonos como zapallos, está haciéndonos como robles, es como tiempo. Entonces, tiempo es algo muy importante, pero ya sabemos que tiempo en sí no es suficiente. Aunque el tiempo es importante, porque, por ejemplo, Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6, dijo que el pastor obispo no debe ser un neófito. Neófito en ese contexto es alguien recién convertido. Mira, acepté a Cristo la semana pasada, hoy día yo soy predicador de la palabra de Dios. Eso no sucede normalmente. Uno puede proclamar la palabra de Dios, obviamente. Pero para ser pastor, para ser obispo, como dice en 1 de Timoteo 3, requiere a alguien que tiene más experiencia. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber sido practicado, etcétera, su vida y demostrar las virtudes que uno debe estar predicando. Entonces, pero tiempo en sí no es suficiente, porque hay muchos viejos tontos, si quiere decir, que hay un dicho que el único animal, en el mundo animal, que puede caer el mismo hoyo 2 veces es el ser humano. Lo demás del mundo animal, ellos saben, después de una vez cayendo en un hoyo, ya evita tal lugar. Pero el ser humano es alguien que puede seguir repitiendo los mismos errores vez tras vez. Ahora, después hay ciertas palabras que hablan sobre cómo desarrollar nuestra madurez. Dice, tiene el uso, la práctica, ese hexin en griego, es un uso constante, es práctica, es habitual, son hábitos. Entonces tiene un hábito, acciones largas, una persona que está trabajando en ciertas áreas, enfrentando ciertas cosas. Y resulta con esto después dice sentidos, teniendo los sentidos, aisterdia, los sentidos, percepción humana, la relación de la persona al mundo real, por sus ojos, su boca, su oído, sus toques, sus sentidos. Después usa la palabra ejercitados, gimnasio, que significa entrenamiento, como dice en 2 de Pedro 2:14, usan esa palabra, 2 de Pedro 2:14.
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacia de pecar, seduce las almas inconstantes, tiene el corazón habituado a la codicia, habituado. Ese gimnasio, que significa alguien que está acostumbrado de desarrollar y desarrollar y desarrollar. Es ejercitado la palabra. La otra palabra, discernimiento, diakrisin en griego. Discernimiento es la habilidad de distinguir entre el bien y el mal. Y ese sí fue uno de los dones milagrosos que yo creo que ya no existe, pero existía en ese tiempo, de la persona que podría discernir entre un buen espíritu y un mal espíritu, una persona genuina y una persona falsa. Fue uno de los dones en 1 Corintios capítulo 12. Pero discernir significa puede estar mirando en opciones y saber de qué se trata. Ahora, con esto estamos hablando cómo yo, recién convertido, puedo llegar a la madurez espiritual. Bueno, después de tiempo, la segunda necesidad son dilemas. Un dilema es cuando hay una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuar y no se sabe cuál escoger. ¿Hago esto o hago esto? Me invitó este amigo a algo que es medio dudoso. ¿Voy o no voy? Digo sí, digo no. Estoy conociendo a una niña, soy soltero, conocí a una niña. Ella para mí, ella es buena o mala. El discernimiento es tomar decisiones. A veces decisiones súper difíciles. Entonces, por ejemplo, cuando yo era un joven viviendo en California, mi hermano mayor era drogadicto, pero fuerte drogadicto. Entonces, había drogas en nuestro vecindario. Y me acuerdo cuando ya llegaron el momento que algunos de mis vecinos, amigos, se acercaron para ofrecerme drogas. Así, tenés que tomar una decisión. Todos son mis amigos, todos los está haciendo. ¿Yo acepto o rechazo? En ese caso hay opciones. Yo rechacé, yo dije no y fui rechazado. Por rechazar a la droga, fui rechazado en el conjunto de mis amiguitos, mis vecinos. En ese tiempo, estamos hablando de tiempo 12, 13 años de edad. Entonces hay que entender de que, me acuerdo por ejemplo, de sesiones difíciles, ya era preparándome para ser pastor, estaba en seminario, era recién casado y los demás jóvenes vivían ya en el recinto y todo, pero yo era un seminario grande, así como 500 alumnos, entonces yo cada semana tenía que entregar un informe. Y ese informe decía cuántas horas de servicio en las iglesias, etcétera, etcétera. Bueno, todos los martes parece que ese día tenía que entregar, etcétera, y una semana se me olvidó. Pero había consecuencias de no acordarse y no entregar su informe. Y cuando se dieron cuenta que yo no puse el informe, entonces yo fui disciplinado o castigado, si quiere, ya en el seminario. Y el castigo era ciertas horas de servicio a la sede del seminario. Así que tenía que venir a limpiar el patio o otra cosa. Y yo en ese momento ya era graduado de otra universidad, ya estaba casado, ya estaba trabajando en el ministerio de una iglesia, etc. Y yo me indigné y dije, no, ese no es justo. Yo no voy a bajar, yo no voy a humillarme y hacer esto. Y estaba con el dilema. Yo iba a renunciar y dije, no, me retiro del seminario, yo voy a buscar otra cosa. Entonces hacia el punto de renunciar porque era humillante estar sirviendo en el seminario por haber olvidado una vez un informe. Pero al final yo decidí que a largo plazo el plan que dio para mi vida era seguir, entonces yo acepté, al final yo estaba trabajando en una oficina para ayudando a las cosas veniales que estaba allá en la oficina y seguí hasta terminar con mi carrera. Pero es decir que dilemas, me acuerdo que cuando yo estaba, antes de esto, cuando estaba con un noviazgo, ya estaba pasando como 3 años con la niña, cuando ella decidió dejarme por otra persona en la iglesia, también estaba al punto de dejar la iglesia y todas las iglesias por todas mis desofensas, por todo ese dolor, etc.
pero al final yo cambié de otra iglesia y seguí adelante. A lo largo de mi vida, y yo sé que cada uno de ustedes puede decir lo mismo, a lo largo de tu vida, a lo largo de mi vida, hemos tenido que tomar decisiones en momentos muy difíciles. Sigo, no sigo, acepto, no acepto, lo hago, no lo hago, hago lo que la gente quiere o hago lo que Dios quiere. Y muchas veces es súper incómodo. Nos levantamos una mañana todos felices y ¡pum! Una situación y ya estaba, porque justo hoy, porque tuvo que pasar. Y resulta que con esto, aunque nosotros pensábamos que fue un día malo, al contrario, Dios está poniendo las cosas en nuestro camino como situaciones, dilemas, para qué voy yo a hacer. Entonces, me acuerdo, un jefe me pidió que yo mintiera por él. Yo me acuerdo una vez, yo presté mucha plata a una persona en la iglesia en La Serena y al final no me pagó. Y todas esas cosas que eran en momentos de dolor más grande emocionalmente a lo largo de mi vida. Pero yo veo que cada uno de estos era parte del proceso que yo entonces aprendiera y siguiera como desarrollándome como el cristiano que Dios quiere. Ahora, después dice la palabra sentidos, y la palabra sentido habla de nuevo de los ojos, los oídos, el gusto, el toque, y es como nuestra reacción a la vida cotidiana. Entonces, nuestros sentidos ejercitados significa que ¿qué estoy mirando? La decisión, miro o no miro, escucho o no escucho, hablo o no hablo, gusto o no gusto, toque o no toque. Y todo eso es figurativamente hablando de nuestra relación con el mundo cotidiano. Esa es la madurez, es más allá de solamente viviendo adentro de la Biblia. Yo me acuerdo que cuando estaba en mi curso de Magisters, que muchos de los profesores y otros alumnos en el curso eran mucho más jóvenes que yo, incluso yo era mayor que muchas veces los mismos profesores que tienen sus doctorados en teología, etc. Y lo que yo acepté, porque aprendí mucho en estos cursos, pero me di cuenta que estos jóvenes que están al lado mío no tienen ninguna experiencia en el ministerio. E incluso los profesores tampoco tenían mucha experiencia en el ministerio. Ellos habían aprendido mucho sin haber aplicado en circunstancias actuales del ministerio. En la vida quizás personalmente sí, no estoy hablando mal de ellos, pero yo digo que muchas veces somos, en teoría, estamos bien, pero lo que pasa es que cuando ya llegamos a enfrentar la vida en sí es cuando la madurez empieza. Así que la Biblia es esencial, pero madurez tiene que ser la Biblia aplicada, no en teoría. Es como un cura católico. Un cura católico puede dar mucho enseñanza sobre matrimonio a sus feligreses, pero como es soltero, nunca casado, nunca va a estar dando la madurez de la relación de un matrimonio. Por eso Dios dice en 1 Timoteo 3, marido de una sola esposa, porque es necesario que los que están dirigiendo la obra tengan la experiencia, tienen que haber luchado, tienen que haber estado frustrados, tienen que haber estado en dificultades en carne propia, o padres que tengan sus hijos en sujeción, no como uno que nunca ha tenido un hijo, sino uno que ha tenido sus hijos y ha tenido que luchar con ellos. Todo eso de experiencia en nuestra reacción al mundo cotidiano, en el trabajo, con los vecinos, con mi hogar, con mis padres, y todo esto es lo que está produciendo la madurez. Entonces, y dice que en verdad llegamos al momento que decir que, como Juan capítulo 17, que nosotros estamos en el mundo, pero no de el mundo, ¿cierto? Cristo en su oración a su Padre en Juan 17 dice, no pido que lo quite del mundo, sino que protege de mal. Entonces, para los que están en la armada, no hay un problema que el buque está en el mar, el problema con el mar está en el buque. Entonces, en ese caso, nosotros estamos como el buque en el mar y el mar quiere entrar y nosotros debemos tener nuestros sentidos ejercitados, y eso habla de ejercitado, gimnasia. Está practicando hábitos, no es como yo obedecí una vez a Dios, sino obedezco cada vez. Yo rechazo tentación cada vez, estoy formando hábitos. Como dice en Salmo capítulo 1, versículo 1, porque ese puede ser bueno o malo. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo
después que estuvo en camino, después sentado en silla. Entonces se ve que es como con tiempo está sentando ese patrón de la vida. Al principio él está caminando, después está parado y ahora está sentado. O sea, cada vez más firme y más sentado, centrado, concretado, etc. Y ese puede ser lo malo o puede ser lo bueno. Madurez es cuando estoy recibiendo ataques, dificultades y tormentas y cada vez estoy más firme, yo estoy madurando. Entonces, después finalmente, para terminar por la hora ya, dice que en versículo 13, la demostración de madurez, madurez es más de la boca por afuera. Entonces aquí dice que en versículo 13 de Hebreos, dice, todo aquel que participa de la leche, esa es la palabra galactos, como venía la palabra lactos, lactancia, es en experto en la palabra de justicia porque es niño, nepios, un infante, un bebé. Ahora, hay demasiados cristianos teóricos, hay demasiados cristianos que solamente es algo que tengo un versículo, pero no se ve. En verdad yo veo muchos hermanos en Cristo sobre mi vida de ministerios. Demasiados hermanos que puede dar un versículo bíblico al momento que uno necesita. Puede llegar a justo al libro de cualquier profeta menor en poco tiempo. Pero sus vidas son desastres. Sus hogares, desastres. Decisiones tomadas, desastre. Su testimonio en su trabajo, pésimo. Y ellos al final llegan, no pueden mantener su hogar, no pueden mantener su familia, no pueden mantener su testimonio, etc. Pero sabe un versículo bíblico. Ok, debemos conocer la Biblia, pero nosotros debemos tener vidas que demuestran la madurez, no por la palabra. Hay una palabra en griego que es trofeo, que significa la fruta de una vida, los resultados de una vida. Entonces, cuando una persona llega aquí y dice que, pastor, hay que ver tan espiritual que soy, y cuando la gente trata de impresionarme por su madurez, yo sé que no es maduro. Una persona que es maduro no tiene que estar andando, tratando de convencer a los demás cuán espiritual que son. Entonces, yo puse unas 10 cosas más rápido que yo veo señales de madurez. Número 1, el cristiano maduro es un cristiano humilde. Pablo dijo que a lo largo de su vida dijo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, en que yo soy el primero, yo soy el número 1. Después hablamos de Pedro que dijo, en vez de decir, yo soy la roca donde está la iglesia, no, él dijo, yo soy la piedrecita. En 1 de Pedro 5, Pedro dice que a los ancianos, yo anciano entre vosotros, no se consideraba algo Pedro especial, humilde. Número 2, el maduro no entra en pánico. Proverbio 28:1, el impío huye cuando nada persigue. Entonces, una persona que es maduro en la fe no es una persona que dice, el mundo está terminando. No, una persona madura sabe enfrentar las circunstancias con la confianza en el Señor. Número 3, y a propósito, yo no digo que yo he logrado esto, en cada uno estoy mirando, ¿dónde me llevo yo? Porque en mi primera construcción de un templo grande allá en La Serena, me acuerdo, estaba en pánico. Y ahora esa construcción que hicimos acá, no era del pánico de allá, pero no digo que yo estaba sin estrés y que no estaba, el pelo es otro color después de la construcción y todo eso, porque era mucho estrés. Entonces yo digo que, sí, entonces yo también tengo que estar mirando dónde y cómo yo también debo enfocar. Número 3, un maduro acepta ayuda. Mira los niños chiquititos, el niño chiquitito, no, déjame en paz, no. Pero un hombre cristiano, mujer cristiana maduro dice, ¿me puede ayudar? Porque reconoce que nadie es totalmente independiente, capaz de hacer las cosas solo. Número 4, un maduro puede aceptar responsabilidades por sus errores. Lo siento, me equivoqué, lo hice yo, perdóname. Un hombre, un cristiano maduro puede pedir perdón, puede aceptar errores. ¿Okay? No tiene tanta la vanagloria de que no yo. Número 5,
Un maduro trabaja en lo servicial, con Cristo lavando los pies. Un hombre maduro no es alguien que está sentado así, mientras que todo lo demás está trabajando. Así que no es que está más arriba. Como un hombre que conocí en Santiago, que en el tiempo de la iglesia estaba arreglando el piso para poner una carpa para una reunión evangelística. Y él dijo, no, yo fui a la universidad para estar levantando una pala. Mire, un cristiano maduro no está haciendo así, yo no voy a levantar una pala. Después, número 6, un maduro es responsable, de tal manera que la gente puede confiar en él o ella. Número 7, un maduro no mantiene rencor, 70 por 7. No va a ser, no, que jamás ese, no, el rencor. Y se conoce quién es rencoroso y también deprimido, que la depresión es enojo no resuelto, y los maduros no deben entrar mucho en la depresión. Después, número 8, un maduro no queda en el suelo después de caer. La madurez no significa que uno no va a caer o va a entrar en problemas o va a equivocarse o va a fallar. Pero como dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ya entonces, número 9, un maduro sigue aprendiendo la palabra de Dios. No es alguien que se mete en todas las conspiraciones de la internet, el código de la Biblia, el código de Vinci, está hablando sobre, había una perforación en Rusia, se escuchaban los gritos del infierno. Un cristiano no mete en todas esas cosas, sino que está día tras día estudiando la palabra de Dios y llegando. No como lo dice en 2 de Timoteo, Pablo dijo 3:7, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Un hombre maduro, una mujer madura en Cristo están aprendiendo la palabra de Dios. Y finalmente, número 10, alguien maduro demuestra progreso. No hemos llegado. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, no que he llegado o que ya sea perfecto o desarrollado. Tetelestai, dijo Cristo, está terminado. Pero en Filipenses 1:6 y también en Filipenses 3, Pablo usa otra palabra que es como tetelestai. Entonces, y él está diciendo esa palabra teteleumai, que significa que ya no he llegado al término de la canción todavía, estoy en el progreso, ya está casi terminado, pero no llegué todavía. Así que volvamos a leer ese pasaje para terminar. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que necesita la leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, es un bebé. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el capítulo 6, versículo 1 dice, vamos adelante. Y ese mensaje hoy, para mí, para todos. ¿Okay? No hemos llegado. Vamos adelante a la madurez. Mire su informe de notas. Estoy bien en matemática, pero me falta un poco en la historia. ¿Dónde debo? No debo desanimarme por el mensaje, al contrario. Debo animarme y decir, ya entiendo por qué está pasando dificultades y problemas, etc. Dios está poniendo en mi camino para que yo pueda tomar las decisiones correctas y avanzar y seguir adelante. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él va a terminar la canción en nosotros, pero sigue adelante. Gracias y que el Señor le bendiga.